En el universo Breaking Bad todos pagan, pero no siempre con la cárcel. Hoy vamos a analizar a esos personajes cuyo destino ya estaba escrito, ya sea por las circunstancias o por la influencia directa de Walter White. Y antes de que empiecen a escribirlo en los comentarios, sí lo sé que muchos de ustedes pensarán que la lista estará incompleta porque hay personajes que terminaron vivos y según su criterio deberían haber muerto. Y sé que dirán que Skyler tuvo que haber muerto por perra y demás cosas según ustedes, pero hoy no hablaré de los que sobrevivieron por suerte o por John, me centraré en los que terminaron pagando el precio de la vida que eligieron. Neonazis. En este puesto los incluyó a todos, a Todd, Kenny, Jack y a toda su pandilla, porque todos son enfermos, sin códigos y sociópatas por igual. Empezó con el asesinato a sangre fría a Drew Sharp, a quien Todd ejecutó solo por ser un testigo accidental. Después, bajo las órdenes de Walter, coordinaron la masacre de 10 testigos en 3 prisiones en apenas 2 minutos, pero su crueldad no se detuvo ahí, porque terminaron con la vida de Hank a pesar de que Walter ofreció toda su fortuna para salvarlo, y terminaron robándole casi todo su dinero. Su acto más bajo fue con Jesse, a quien mantuvieron esclavo y encadenado en un foso, y obligándolo a ver cómo Todd asesinaba a Andrea frente a su casa solo para castigarlo. Esto nos deja que no era un grupo al que le interesara hacer negocios, sino destruir a quien se cruzara en su camino, así que su muerte era necesaria. Quizás hasta cuándo iban a tener a Jesse como esclavo o hasta cuándo iban a tener amenazada a Skyler. Spooch. Esta muerte nos dejaba ver muy al principio de la serie, aun cuando Walter no era tan conocido, que el imperio de la droga no solo generaba dinero y poder, sino también miseria, abuso y vidas completamente arruinadas. Spooch era un adicto que, aunque no era un capo ni un estratega, representaba la cara más cruda y patética de la drogadicción en la serie. Su muerte era estrictamente necesaria, porque a pesar de no ser una amenaza para el imperio de Walter, su estilo de vida basado en el robo y el abuso lo convertía en un peligro constante para cualquier persona a su alrededor, especialmente para su propio hijo. Vivía en un entorno de pura negligencia, usando la violencia para conseguir drogas mientras ignoraba por completo el bienestar de su propio hijo. Al final, su fallecimiento fue tan absurdo como su vida, muriendo aplastado por el mismo cajero automático que intentaba abrir, víctima de su propia estupidez y de haber llevado al límite a su pareja tras insultarla repetidamente. Esto, afortunadamente, ayudó a Jesse a salvar al niño, para que en el mejor de los casos tuviera una mejor vida. En fin, la muerte de Spooch deja claro que el imperio de Walter no solo generaba dinero y poder, sino también miseria, abuso y vidas completamente arruinadas. Tuco Salamanca. Tuco fue el primer gran villano que llevó a Walter y Jesse al límite de la desesperación. Su nivel de peligro quedó claro cuando golpeó a Jesse salvajemente 2 veces y asesinó a uno de sus propios hombres a puñetazos. Walter intentó intimidarlo con una explosión de mercurio fulminado en su oficina, un plan suicida que milagrosamente funcionó para forzar un trato, pero eso solo retrasó lo inevitable. La muerte de Tuco es clave porque representa el primer gran choque de Walter con un nivel de violencia que está completamente fuera de su control. Tuco es impredecible, explosivo y peligroso, incluso para sus propios aliados, lo que demuestra que el mundo al que Walter decidió entrar no sigue reglas lógicas ni se puede manejar con inteligencia solamente. Su muerte es necesaria porque cierra esa etapa inicial y obliga a la historia a avanzar hacia enemigos más estratégicos, pero también deja claro que Walter ya no puede retroceder, y aunque haya sobrevivido, se está hundiendo cada vez más en un entorno en donde la violencia es inevitable. Además, si hubiera seguido con vida, hubiera tenido a Walter y Jesse como esclavos para Don Eladio. Y hablando de él, Don Eladio. Este personaje no solo es un jefe de un cartel, es el símbolo de poder, control y tradición dentro del narcotráfico, y su eliminación por parte de Gustavo Fring demuestra que incluso las figuras más intocables pueden caer.
Don Eladio era un hombre que desde su mansión movía los hilos de la familia Salamanca y de Frink como si fueran piezas de ajedrez, y su pecado no solo fue la violencia, sino la humillación constante. Disfrutaba demostrando que era el dueño de la vida de los demás, como hizo al dar la orden de asesinar a Max para darle una lección a Gustavo. Su muerte es importante porque sin ella Gustavo nunca sería libre, así que Eladio murió por su propia soberbia, confiando en que nadie se atrevería a tocarlo, y murió sin entender que el odio que sembró en Gustavo décadas atrás tendría consecuencias, y su imperio se desmoronó en el mismo lugar en donde se había derramado la sangre del socio de Gustavo, Max. Lydia. Este personaje se introdujo en la temporada 5 y causó muchos destrozos, aunque no se note, porque ella no es violenta, pero sí es fría, calculadora y completamente dispuesta a ordenar muertes para proteger la operación. Literalmente, representaba la maldad corporativa y burocrática, y su muerte es importante porque a pesar de su apariencia nerviosa y modales, era un motor de caos. Por algo, Mike pensó en matarla. Él sabía que mantenerla con vida era un problema, pero lo hizo porque la DEA recientemente le había quitado todo el dinero que había generado para su nieta, y tener a Lydia como aliada para poder volver a hacer un poco de dinero era de gran ayuda. Además, su muerte es satisfactoria. Walter envenenó el té de esta mujer paranoica que si hubiera seguido con vida, su ambición habría seguido cobrando vidas inocentes o no tan inocentes, con tal de no mancharse las manos directamente. Primos Salamanca. Marco y Leonel, mejor conocidos como los primos, eran la representación más pura del terror silencioso y la lealtad inquebrantable al cartel. Su peligro radicaba en que no eran criminales comunes, sino máquinas de matar que seguían rituales de muerte y no mostraban ni una pizca de duda al ejecutar inocentes, como hicieron con todo un camión de inmigrantes o los que asesinaron en el estacionamiento en su enfrentamiento contra Hank. Su muerte era estrictamente necesaria porque representaba una amenaza imparable que ni siquiera el propio Walter podía controlar. Y claro, eran sumamente peligrosos. Querían matar a todos, a Kaylee, Mike, Nacho, Walter, Hank, entre otros. Y por lo que vimos en Breaking Bad, estaban decididos a vengar la muerte de Tuco y no se detendrían ante nada ni nadie para lograrlo. Al final, la muerte de Marco en aquel tiroteo con Hank y luego la muerte de Leonel a manos de Mike no solo salvó la vida de Walter, sino que también sirvió para limpiar las calles de dos sicarios cuya única función en el mundo era sembrar el caos y la sangre por una herencia familiar de violencia. Crazy Eight. Crazy Eight fue el primer gran dilema moral de Walter y marca el inicio de su transformación. Hasta ese punto, Walter aún podía convencerse de que no era un criminal, pero al enfrentarse a la decisión de matar o morir, cruza una línea de la que ya no puede volver, y la muerte de Crazy Eight era estrictamente necesaria porque representó el punto de no retorno para Walter. Si no lo mataba, Crazy Eight lo habría asesinado a él y a su familia, pero al hacerlo, Walter destruyó al profesor de química inofensivo para dejar nacer a Heisenberg. Y por otro lado, esta muerte establece el punto de la serie desde el inicio, dejando claro que en ese mundo no hay salidas limpias y cada decisión tiene un costo. Héctor Salamanca. La muerte de Héctor es uno de los momentos más simbólicos de la serie, porque cierra una rivalidad construida durante años. Héctor representa el orgullo, la tradición y la brutalidad del cártel, mientras que Gustavo encarna el control y la paciencia. Además, Héctor fue el arquetipo del odio que destruyó la paz de Frank décadas atrás, al ejecutar a Max solo para enviar un mensaje de poder. También crió a Marco y Leonel como armas. Al final, su muerte fue un acto de justicia poético, si lo quieren llamar de alguna forma, porque murió usando su propia silla de ruedas como una bomba, eliminando a su enemigo en el acto, poniendo un fin definitivo al conflicto con el cártel y dejando el camino libre para que Walter ascienda al poder. Gustavo Fring. Como se dijo en algún punto del video, Gustavo era una estratega y se escondía detrás de la fachada de un empresario. Sin embargo, bajo esa calma,
ocultaba una crueldad metódica. Incluso se sugiere que estuvo detrás de la muerte de Tomás, aunque la serie lo deja implícito en lugar de confirmarlo directamente. Por otro lado, es capaz de degollar a uno de sus propios hombres solo para enviar un mensaje y porque Víctor también cometió un error al ser visto en la escena del crimen. La muerte de Gustavo fue necesaria para el programa, porque como bien saben, Gustavo representaba el control absoluto, la planificación perfecta y un imperio prácticamente intocable, algo que Walter nunca podía dominar mientras él siguiera con vida. Además, había amenazado de muerte a toda la familia de Walter, y este, a pesar de que estaba a salvo si se alejaba de Jesse, nunca iba a estar tranquilo y planeó la muerte de Frank. Si Gustavo no hubiera muerto, es probable que hubiera matado a Walter en algún momento e iba a seguir torturando a Héctor hasta el final de sus días. Al final, su muerte fue el resultado de su propio punto ciego, porque la sed de venganza contra Héctor Salamanca lo cegó. Tenía un odio tan profundo hacia Héctor que lo cegó ante la trampa explosiva que Walter había preparado. En el puesto número 1 tenemos a Walter. Este personaje era un cáncer que destruía todo lo que tocaba. Su muerte era el cierre inevitable de toda la historia, porque representaba el pago final de cada decisión que tomó desde el momento en que decidió transformarse en Heisenberg. En su ascenso al poder, no solo construyó este gran imperio, sino que arruinó la vida de quienes lo rodeaban. Destruyó emocionalmente a su esposa Skyler, puso en peligro constante a su hijo y a su familia en general, llevó a Jesse a un ciclo de manipulación, culpa y sufrimiento, y fue responsable indirecto de tragedias y la caída en espiral de múltiples personas afectadas por su droga. Además, Walter no solo actuó con violencia, sino que manipuló constantemente a todos a su alrededor, mintió, presionó emocionalmente, utilizó el miedo y el afecto según le convenía, e incluso llegó a envenenar a un niño para lograr su objetivo. Hasta no sintió pena por la muerte de Drew Sharp. Por todo esto y mucho más, varias personas lo ven como el karma de todos los personajes de Better Call Saul. Es bien sabido que todos los personajes del universo Breaking Bad terminan pagando de alguna u otra forma sus malas acciones, y los personajes de Better Call Saul lo terminaron pagando con Walter, ya que les destruyó la vida a todos, o más bien adelantó su inevitable destino. Por lo tanto, su final es necesario porque no hay redención completa posible para alguien que cruzó tantas líneas, aunque en sus últimos momentos intenta arreglar parte del daño, como dejar libre a Jesse y asegurar dinero para su familia, no borra todo lo que hizo, y Walter muere en el laboratorio, rodeado de aquello que realmente eligió, y no muere como una víctima ni como un héroe, sino como el resultado directo de sus propias decisiones, cerrando una historia donde el poder, el ego y el control terminaron consumiéndolo por completo. En este video hablo sobre por qué Walter White quizá nunca amó realmente a Skyler y cómo su obsesión por el control terminó destruyendo todo lo que desea proteger. Si quieres ver ese análisis completo, te lo dejo por aquí.